Dice, el servicio debe de ir de la mano conforme a nuestras habilidades y talentos dados por Dios. La respuesta es: claro que sí. De hecho, si no hay habilidad, lo que puede causar es una distracción, y en vez de tú estar sirviéndole a la iglesia, tú estás haciendo todo lo contrario, estorbo a la iglesia. Entonces la habilidad es absolutamente necesaria. Hay algo, sí. Okay. Hay algo muy importante que Gerson señaló ayer también en el taller de voces, y es la referencia que existe al libro de Crónicas, de cómo estaban preparados. Sí. Todos estaban instruidos y preparados, eso es Primera Crónicas. Entonces estaban hábiles para hacer lo que debían hacer, no estaban inventando, no estaban improvisando, sabían lo que tenían que hacer. La habilidad es un requisito, vamos a decir, para servir con excelencia a Dios y no servir de distracción a la congregación y al cuerpo de Cristo. Muy bien, gracias. Estas preguntas van de la mano. Dice, ¿a los hijos se les debe de inducir realizar servicio en la iglesia, o ellos deben de elegir su tiempo si llegará? Y dice, ¿cuál es la edad más recomendable para que los hijos sirvan en la iglesia? Bueno, tiene varias, es una pregunta compuesta, ¿verdad? Obviamente el evangelio va de la mano con el servicio. Nosotros no podemos separar servir a Cristo y servir a nuestro prójimo. Yo entiendo que sería un poquito estricto poner una edad para comenzar eso, pero si nuestros hijos son conscientes del evangelio, de cómo la gracia de Dios los alcanzó a ellos, están conociendo el carácter de Cristo, están conociendo quién fue Cristo, cómo sirvió a la humanidad, creo que como padres nosotros tenemos el deber de observar cuáles son sus talentos, sus aptitudes, las formas en las cuales ellos de una forma u otra pueden servir en la iglesia. Y por supuesto, la iglesia debe de proveer una plataforma, un mecanismo a través del cual ellos se sientan que están sirviendo, no solamente que son espectadores. Cada caso es muy único, muy particular, y depende mucho obviamente de la observación del pastorado del padre, y obviamente de la plataforma que la iglesia, el liderazgo eclesial provea para hacer eso. Pero sí, creo que nuestros hijos deben de ser instruidos en servir conforme a su entendimiento del evangelio. Y también en la madurez, porque hay diferentes edades, que no todos los que tengan 12 años son igual de maduros. Exacto. Por ejemplo, cuando yo me casé, mi esposa me dijo que se casó con alguien que tenía 12 años, porque no era muy maduro. Entonces, depende mucho de eso también. Muy bien, esta está buena. Primero les da gracias por su servicio y preguntan, ¿qué piensan de que una mujer sea líder de alabanza? ¿Quién va? Yo no creo que haya ningún problema con que una mujer dirija en determinado tiempo las alabanzas. De hecho, en la Biblia nosotros vemos Moisés y su esposa, María, la hermana, perdón. Vemos un tema con la mujer con respecto al pastorado, pero no vemos nada con respecto a las alabanzas. Así que no creo que haya problema con eso. Perdón si hay alguien aquí en su iglesia que enseña algo diferente, pero creo que la Biblia no prohíbe a la mujer alabar al Señor públicamente. Hay algo para aclarar ahí mismo, y es que nuestro canto aquí arriba, lo que nosotros hacemos como ministerio de alabanza, es parte de la devoción congregacional. O sea, nosotros no somos una, creo que un equipo, exacto, una clase aparte. Nosotros no vemos una clasificación en el Nuevo Testamento del ministerio de alabanza. Nosotros lo que hacemos es asistir a las personas en su devoción. Y por supuesto, la mujer es capaz, es hábil de orar, de cantar, y por supuesto asistir a la iglesia en su devoción. El tema del pastorado es otro tema. Igual también, no nos estamos refiriendo a pastorear el ministerio de alabanza, dirigir el ministerio de alabanza sino a lo que dice la pregunta, dirigir las alabanzas, la mujer cantando desde el púlpito, ¿verdad? Excelente, bien, esa está excelente. ¿Cómo le digo a mi pastor de alabanza que es muy... Comenzaron los problemas ya. Familia,
Comenzaron los problemas. Mira. Cabe destacar que Gadiel es el pastor de alabanza de aquí, así que ojalá que no sea alguien de Horizonte que esté hablando ahí. No, de hecho no, es la letra de otra iglesia, ¿no? Te salvaste, Gadiel. Dice, ok, ¿cómo le digo a mi pastor de alabanza que es muy evidente que parte del grupo no ensaya o se aprende o no se aprende de la letra de las canciones? Oye, si es aquí. O sea, o no se aprende las letras de las canciones y es algo recurrente, siempre siendo los mismos miembros. Siempre siendo los mismos miembros. Adelante, por favor. Diciéndoselo. Claro, es importante que si hay un problema que está pasando, ese o cualquier otro problema que está pasando semana tras semana y por alguna razón no se corrige, si tú lo estás viendo en humildad y en amor, tú puedes acercarte al líder de alabanza, al pastor, y decirle: mira, yo estoy notando que está pasando cierta cosa. Quizá él no se está dando cuenta, porque a veces hay cosas que desde aquí arriba uno no se da cuenta que pasan ahí abajo. Yo pertenecía en un momento a un ministerio donde alguien que cantaba conmigo hacía mucha mueca y parecía un payaso, pero yo no me estaba dando cuenta porque yo no estaba mirando lo que estaba pasando. Pero la gente se estaba dando cuenta y alguien me lo dijo, y yo empecé a notarlo y entonces yo conversé con esa persona. Entonces hay cosas que ustedes quizás se dan cuenta que uno aquí arriba no lo percibe, porque hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo en un tiempo de alabanza y uno no está pendiente a todo. Entonces si tú te estás dando cuenta, mira, yo creo que este hermano está siendo recurrente en tal situación, repito, en humildad y en amor, tú puedes ir donde el líder de alabanza y comentárselo para que preste atención a esa situación. Por el amor del equipo también, porque ellos pueden venir y no hacer su trabajo y los demás están haciendo su trabajo, y uno puede decir: ¿y porque nosotros estamos en el trabajo y ese tipo no está haciendo el trabajo? Y esa división puede pasar mucho también. Quiero sumar un poquito más, porque sé que aquí hay algunos líderes y batallan con esto. Si tú eres líder o pastor de alabanza, tú batallas con esto, ¿cierto? No levantes tu mano ni digas sí por amor a tus... Bien, ¿ustedes cómo llevarían esa parte donde, ¿qué pasaría con una persona que es evidente que cada 8 días llega sin las letras, que llega sin las canciones? Ojo, teniendo una parte donde el pastor o el líder de alabanza está enviando las canciones a tiempo, está haciendo su chamba él, y aún así con todo eso la gente llega sin hacer su trabajo. ¿Cómo ustedes lo resolverían? Ok, en amor y humildad, tú te acercas al individuo y le dices: yo estoy notando que está pasando tal cosa y no está siendo correspondido por ti. Entonces es necesario que lo hagas. Explicarle que el tema que nosotros estamos trabajando aquí no es por preferencia, no es por gusto, sino que nosotros estamos dando un servicio a la iglesia. Y todas las cosas que nosotros estamos pidiéndole a los miembros del equipo es para que podamos dar un mejor servicio a la iglesia. Y si tú no te sabes las canciones, obviamente tú vas a parecer aquí una persona insegura, y esa misma inseguridad se la va a transmitir y va a servir de distracción a la gente. Entonces, en amor y humildad, tú lo corriges. Ahora, sí, hay veces que tú corriges a una persona 3, 4 veces y la persona sigue siendo de estorbo, sigue no haciendo caso. En esos casos, hablábamos ayer con Gerson, hay que remangarse la camisa. Hay que decirle igual, con el mismo amor y la misma humildad: yo creo que tú no estás en disposición de servir, porque las cosas que te son necesarias para servir tú no las estás cumpliendo. Entonces yo te voy a pedir, por favor, que reflexiones sobre el ministerio que tú estás haciendo. Quizá tú eres mejor en otro ministerio, porque en este ministerio se requiere que tú vengas con las canciones aprendidas, que tú vengas con tal cosa ensayada. Si tú no lo puedes hacer, entonces vamos a pedirte que redireccionarlo. Sí, quizá tú puedes servir en otro ministerio mejor.
Me gusta, redireccionarlo. Qué amorosos son, redireccionarlo. Bien, Isaac, muy bien, muy bien. Ok, bien. Hay algo que pasa y es muy recurrente en México y lo que se ha visto, sumando a esta misma pregunta, a veces por el tema de que no hay suficientes músicos en la iglesia, es como, pues es el único que toca la guitarra, ¿qué hago? O sea, no practica, pero pues es que no tengo otro guitarrista. Creo que sabemos la respuesta, pero ¿qué consejo le darían al líder que, solamente tengo contadito, tengo mi baterista, mi bajista, la guitarra electroacústica, la guitarra eléctrica y el pianista, pero digamos, 3 de ellos están en la misma situación donde no ensayan, porque además ellos saben que pues, son los únicos que tocan. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Mira, no se desesperen los líderes de alabanzas. Nadie los está esperando. La adoración no se trata del músico. Si falta un músico, la adoración sigue igual. Puede estar el pastor de alabanza ahí solo si es el único que está calificado para ello. Y está dispuesto y tiene las condiciones que están descritas en la palabra y para servir al cuerpo de Cristo. Nadie nos está esperando. No hay por qué decir, ay, esto se acabó porque no tengo un guitarrista. No. Vamos a darle su tiempo hasta que se prepare bien y luego intentamos otra vez insertar y buscar la forma de que ya el Señor añada a quien tiene que añadir. Hasta si toma 10, 20 años, no importa. El tiempo es de Dios. Y hay un terreno que hay que preparar y es a la iglesia para ese tipo de situaciones. Muchas veces el que está ahí de ese lado espera tener aquí un servicio, un despliegue de músicos, ¿verdad? Una banda que provea una experiencia de adoración, y la adoración no se trata de eso. La iglesia tiene que ser lo suficientemente fuerte, sólida teológicamente y con convicciones sólidas para que cuando no haya músicos, que puede suceder el caso, de la misma forma, si tenemos que cantar todos a capela, con la misma pasión, con el mismo amor al mismo Señor que nos salvó, porque nosotros ningunos somos esenciales. Comentando acerca de eso, en nuestra iglesia, hace un tiempo hicimos un culto solamente con guitarra acústica. En nuestra iglesia hay una banda, se puede considerar buena, y la iglesia está acostumbrada a eso, pero tuvimos un culto con guitarra acústica y empezamos a enseñar a la iglesia que eso también es alabanza con el mismo significado delante de Dios. De hecho, ahora, justo antes de venir aquí, el pastor me solicitó que instituyéramos eso, por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses, donde la iglesia canta sin instrumentos. Y eso es una buena forma de que la iglesia misma se desenfoque de los músicos y entienda que la alabanza la calidad no depende de cuántos músicos tocaron o qué tantas canciones cantaron, sino cuál fue la respuesta que nosotros como congregación dimos al Señor en adoración. Y eso es lo que tiene valor. Sí. A nosotros mismos son los primeros que nos cuesta, porque estamos acostumbrados, queremos. Oye, cuando hay una banda buena sonando, la música mueve mucho más emociones, ¿verdad? Como que mejor, suena bonito. Pero no se trata de eso la alabanza. Y eso es lo que estamos hablando todo este fin de semana. La adoración no se trata de eso. Entonces, mi actitud como miembro de la iglesia es adorar al Señor, cantar al Señor, haya o no haya músico. Y muchas veces eso viene del orgullo de uno también. Del orgullo que uno quiere tener siempre una buena banda, todos los músicos. Y la verdad, como están diciendo mis compañeros, no tiene nada que ver con uno. Pero ahí puede llegar el orgullo en el corazón de uno. Gracias. Bien. Esa estaba buena, pero la voy a dejar esperen, porque esta también es importante. Dice drama, help. Signo así en mayúscula. No, está interesante. Dice, durante mi soltería serví en el ministerio de alabanza 24/7
Me caso y durante un tiempo continué así, pero nacieron mis 2 hijitos que todavía son muy pequeños y ya no puedo ir a ensayos, estar todo el domingo sirviendo o apoyando en otros eventos. ¿Cómo le hacen ustedes? Bueno, me permite. Miren, hay una serie, como cristianos, hay una serie de principios fundamentales que nosotros debemos de tener, sea cual sea nuestro ministerio, nuestras habilidades, nuestra forma de servicio en la iglesia. Cuando nosotros servimos en un ministerio, nosotros no solamente podemos enfocarnos en lo que nosotros damos a partir de ese ministerio, también debemos de prepararnos e invertirnos en preparar a otros con lo que hacemos. De eso se trata también, el dar fruto, el administrar los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué le digo? Porque nosotros pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, donde por propósitos de Dios, condiciones de la vida, probablemente cambiaremos de ministerio, cambiaremos de lugar, cambiaremos de congregación, no necesariamente por nada malo que pasó. Y una situación que amerita atención, que es importante para nuestras vidas y nuestra familia, tal y como estuvimos hablando en las plenarias anteriores. Si tu familia requiere atención, requiere que tú inviertas tiempo en ello, eso implica sacrificar tiempo del ministerio. Eso hay que hacerlo. Ahora, lo que sí debemos de evaluar es, en el tiempo que yo tuve a tiempo completo invirtiéndome en el ministerio, yo me multipliqué, preparé a personas, porque muchas veces nosotros no nos multiplicamos, y en la raíz de eso está la idea de que nosotros somos vitalicios y esenciales. Y si verdaderamente estamos sirviendo al Señor y sirviendo a nuestra comunidad, no solamente les vamos a dar, sino que también vamos a capacitar con lo que tenemos, preveyendo precisamente ese tipo de situaciones, porque nosotros nunca vamos a estar, o casi nunca vamos a estar, en el mismo lugar, en la misma posición, haciendo lo mismo. Y eso debemos de preverlo. Los líderes verdaderos se multiplican. Muy claro. ¿Alguien más? Listo. Ok, 2 preguntas. Está buena. ¿Cuál es lo primero? Es algo similar. Dice, ¿qué hago si un integrante no quiere tomar la visión del equipo argumentando que él o ella no es así? Un ejemplo de ello es, ¿qué hago si, por ejemplo, la del coro no canta, pero ella piensa que sí y lleva años ahí? O el que canta, o el que toca la guitarra, o el que toca el bajo, y además no quiere redirección. Bueno, lo primero es que ya está ahí. No hubo un proceso, no hubo ningún ámbito o ámbulo para llegar ahí. Quizá no se dieron cuenta antes y empezó con un problema después que ya entró al grupo. Entonces podemos ya definir que le empezó el problema de no cantar después que entró, porque, te lo voy a decir, si no canta y ya tú le estás dando ya la entrada, es el primer error. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que asegurarte que la persona, como lo hemos estado diciendo desde el principio, esté instruida en eso y sea capaz de hacerlo. Cuestión de que no distraiga, pero ya supongamos, ya es la distracción, ya está ahí, en humildad y en amor. Ahí lo voy a dejar porque se ha abundado bastante sobre la parte de la humildad y el amor. Humildad y en amor, y si no, nada, no, eso olvídelo, eso no. Ok, bien. Lo que quiero contarte algo, lo que nosotros hacemos aquí en Horizonte es lo siguiente. Nosotros tenemos audición, mañana se anuncia una audición, es nuestro primer filtro. Otro de los filtros, desde que nosotros vamos a elegir a una persona, es que ellos llenan una hojita donde nosotros le preguntamos sus años de cristianos, qué es el evangelio, cuándo se convirtieron, cuánto tiempo tienen aquí en Horizonte, qué instrumento tocan, si están discipulándose aquí en la iglesia, porque para nosotros es bien importante. Una persona no puede venir simplemente a servir aquí si no conoce la visión de lo que es la iglesia. Entonces, para que esta persona pueda estar, debe de estar teniendo los siguientes. Número 1, debemos de saber cuánto tiempo tiene aquí. Tiene que estar discipulándose.
o haber tomado alguno de los discipulados. Nosotros tenemos 3 discipulados aquí, y la otra es debe de estar rindiendo cuentas en un grupo de conexión. Aquí en Horizonte nosotros tenemos grupos de conexión donde cada 8 días nos reunimos y rendimos cuentas. Nosotros estamos diciendo, hey, yo estoy batallando con esto, Dios me está enseñando esto, y estamos en una dinámica de esa manera. Después de eso, otra cosa que les pedimos, obviamente para eso es la audición, para escucharles. Para escucharles aquí, poder saber qué es lo que están haciendo ellos, cómo están ejecutando su instrumento, etcétera. Posteriormente a eso, si ellos están aptos para ello, tú lo has visto aquí en Horizonte, van subiendo, no luego, sino les damos oportunidades donde ellos vayan subiendo. Alguna vez pasan 2 domingos, después vuelven a subir, y así para que ellos vayan viendo cómo es la dinámica aquí en Horizonte. Posteriormente, si nosotros vemos un llamado, entonces esas personas entran a servir ya al ministerio de alabanza. Es algo que nosotros hacemos, pero es muy cierto, si tú no tienes un filtro, entonces, y tú subes a cantar o a tocar a una persona, inmediatamente ya tienes un problema. Y fíjate, antes que tú sigas, fíjate, yo pienso así mismo. Creo que la persona debe venir a ensayos, mirar la dinámica, buscar de Dios sin tener que tocar por mucho tiempo, hasta que se adapte bien a la visión, y que se observe también actitudes de un siervo, no solamente cuando tiene un instrumento en la mano, cuando tiene un micrófono frente a la boca, sino en la interacción con la congregación también, y que todas esas cosas se vayan reflejando, y que no haya esa desesperación por estar en la plataforma. Eso no debe ser lo primordial, no debe ser el foco principal, ni el fin supremo del servidor. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Hay un tema, una palabra que usted ha mencionado varias veces, la visión. Y pudiera identificar a una persona que está en un ministerio viendo esa situación, un ministerio que quizás no tiene visión. Y eso se da. Un ministerio de alabanza que está dirigiéndolo a una persona que quizás no tiene una visión, y de repente llega alguien que tiene un poquito más de visión y ve todos los problemas que hay en el ministerio. Y quizás esa pueda ser la persona que está escribiendo ahí diciendo, yo estoy viendo que aquí antes que yo había gente que estaba aquí, pero realmente no tienen una visión, no tienen. En ese caso, hermano, hay que esperar y orar, porque tú estás ahí, pero quizás tú no eres el líder. Hay una persona que es designado el líder, aunque tú tengas una preparación mayor, él es el líder que está ahí designado. Entonces yo te diría que poco a poco vayas tratando de mostrarle cuáles serían los beneficios de ir adaptándose o de ir tomando una visión correcta con respecto al ministerio de alabanza. Lo que nunca consideraría es llegar y decir, no, pero ustedes no saben, yo sé más que ustedes, miren, así que debería hacer las cosas y lo otro, porque eso es orgullo. Si tú sabes más que los que están por encima de ti, amén, pero Él es el que está por encima. Entonces, sumisión, la Trinidad. Sumisión y paciencia en lo que el avance se va dando, si el Señor así lo permite. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Una pregunta más. Esa es muy básica. Hay 2 preguntas que tienen mucho que ver. ¿Podemos escuchar música secular siendo cristianos? ¿Y cuál es la postura de PSG con la música rock secular? Sí, miren, la música, yo personalmente, esta es mi posición. La música es en sí misma amoral. Es un instrumento que es utilizado para transmitir un mensaje. Con el tema de la música cristiana versus música secular, nosotros pudiéramos también subdividir el género que llamamos cristiano, refiriéndonos a qué tanta de la música cristiana, o que llamamos música cristiana, genuinamente tiene un mensaje cristiano. Y por otro lado, pudiéramos subdividir la música secular entre cuáles tienen un mensaje relativamente justo moralmente y otros promueven el pecado. ¿A qué yo no me expongo a nada que promueva el pecado. Pero yo admiro lo siguiente: yo creo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, no solamente a los cristianos,
al mundo en general. Yo creo que Dios ha dado el don de la música, ha dado dones y buenos mensajes aún a aquellos que no son cristianos, y provienen, o sea, de valores que Él en su gracia ha dado. No necesariamente quiere decir que sean cristianos. En ese parámetro yo filtro lo que escucho. Y yo voy a añadir un poquito. Yo voy a hacer una pregunta retórica. ¿Lo que escuchas satisface la carne o el espíritu? Exacto. Y en Romanos lo vemos continuamente. Tú puedes mirar las cosas, la lucha, ¿me entiendes? La carne luchando y jalando y el espíritu por otra parte. Entonces, si lo que tú escuchas está alimentando la carne, entonces revísalo. Exacto. Porque los géneros no tienen nada que ver. Los géneros, esos son simplemente elementos que agarró el hombre de la naturaleza que creó Dios, por la música de Dios. Lo puso a sonar. Todos los instrumentos vienen del Salmo 150, todo, que ahora hay elementos modernos que los alteran, ¿no? Pero los predecesores de todos los instrumentos están ahí. Los géneros son elementos que el hombre armó. Pero si al final todas esas cosas no están alimentando tu carne, es mejor quitarlas. Si son ocasión de caer, quítala. Hay un ejemplo que nosotros tenemos en la misma Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos una obra que es un musical en la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. Sí. Y nosotros, a grosso modo, el Cantar de los Cantares es una obra romántica. Es una obra que de principio a fin es una obra romántica que habla del amor legítimo entre un hombre y una mujer. Consideraríamos, por el hecho de que no habla precisamente de la iglesia ni explícitamente de la historia de la salvación, que esa canción no es cristiana. No, habla de un amor legítimo. Ahora, si promoviera la inmoralidad, si promoviera aquello que es ilícito, aquello que es ilegítimo, entonces yo diría, bueno, si promueve valores que no son o que son contrarios al carácter de Dios, existe un problema. Pero no veo mal per se que nosotros hablemos, vuelvo y repito, la música para mí es un canal de comunicar, que hablemos de cosas que son legítimas, que son lícitas. Hay algo que quiero aclarar. Yo no quisiera que de aquí salgamos diciendo, no, yo voy a escuchar música no cristiana porque PSG me dijo que yo puedo escuchar música no cristiana. Eso es un error. De hecho, te voy a decir de plano, si para ti es un problema escuchar cualquier tipo de música que no venga de un cantante cristiano, no lo escuches. No lo escuches. Ahora te voy a decir algo. Personalmente, hay música que no son de cantantes cristianos que yo preferiría escucharlas por encima de música que vienen de algunos que se denominan cristianos. Sí. Hay algunas canciones que son de algunos que se dicen cristianos que vienen con más problemas y más ataque contra la Biblia que canciones que vienen de uno que no es cristiano. Así que no te vamos a mandar a que oigas nada o que dejes de oír nada. Bueno, sí, deja de oír todo lo que es antibíblico, pero creo que con lo que hemos hablado tú tienes una idea más o menos de lo que debes hacer. Ok. Anden de pecadores, escuchen. No es cierto. Broma. Bien, esta pregunta dice, ¿cuál es mi rol? Y aquí apunta, no soy músico ni cerca. Siendo líder de un ministerio donde es fundamental la alabanza. Quiero comentar algo que suele pasar a veces. El grupo porque yo he estado en varias partes, algunos de los que están aquí han sido mis alumnos. Yo he estado en varias iglesias y muchas veces se junta la gente para hacer el grupo de alabanza y tocan y eso, pero tal vez en ellos aún no hay la madurez para ponerles al frente del ministerio, y a veces se pone a otra persona que tiene la madurez en la palabra de Dios y eso, pero no es músico. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese momento? Su pregunta es esta, ¿cuál es mi rol? No soy músico ni cerca, siendo líder de un ministerio donde es fundamental la alabanza. Okay. Imaginando que eres líder porque tienes madurez espiritual para guiar a ese grupo de personas, yo te diría que busques a una persona dentro de tu ministerio
o si hay posibilidad de buscar a alguien que sea externo, que te auxilie con la parte musical. Porque si es un ministerio de alabanza que trabaja con músicos, tú necesitas a alguien capacitado en la música para dirigir a todos ellos. Porque si no, tú vas a tener un grupo de personas haciendo cosas que no necesariamente están correctas y tú no te vas a dar cuenta porque tú no tienes la preparación en la parte musical. Ahora, no pares ahí. La persona debe empezarse a preparar. Debe buscar la forma de, si no sabe música o no sabe nada de esas cosas, buscar la forma de instruirse. Porque mira, si vemos el ejemplo del ministerio davídico, que Ananías, que era el principal de los levitas, estaba ahí porque era entendido en eso. Por eso era el líder del ministerio davídico. Entonces, debemos procurar, aunque esas personas sean líderes y se esté auxiliando de alguien que sí sepa, él no debe parar ahí y recostarse ahí. Debe continuar su proceso de preparación. Excelente, gracias. Ok, gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿Hay diferencias o son sinónimos? Eso es algo que hay muchas personas que han debatido, que han hablado de eso, pero no se ha llegado a ninguna... La Biblia no da una claridad sobre una cosa y la otra. Yo creo que al final no es relevante una cosa o la otra. Lo importante es lo que dice antes de hablar de salmos, himnos espirituales, que estén llenos de la palabra de Dios. Entonces creo que eso es lo importante. Cuando vayas a cantar en tu iglesia, esas canciones deben estar llenas de la palabra de Dios y que motiven a la gente a exaltar al Señor y que sea de edificación para el pueblo. Bien. Bien, listo. Es que lo apago y lo prendo y... Bien, si ustedes, voy a leer la pregunta, pero estaría padre que pudieran dar como tal vez 3 cosas bien específicas acerca de esto. ¿Cómo puedo saber que la composición de una canción agrada a Dios? Y también, si podemos sumar esta parte, es cómo ustedes eligen. Ya se habló de esto. Si pudieran dar 3 o 4 o 5 cosas de cómo yo voy a elegir estas canciones y cómo sé si esa canción realmente agrada a Dios o puedo meterla dentro de mi programa para la iglesia. Anoche hablábamos un poquito de eso, sobre subdivisiones de canciones. Hay canciones que no ofenden al Señor, son canciones con un buen mensaje, un mensaje confrontador, un mensaje santificador, pero no necesariamente por eso son las indicadas para cantarlas desde el púlpito. Yo ponía un ejemplo de Marcos Vidal. Marcos Vidal tiene muchas canciones muy buenas, pero hay algunas canciones de esas que son buenas para tú escucharlas en tu casa y ser reprendido ahí, pero no están enfocadas como para tú cantarlas desde un púlpito. Pongo por ejemplo El Payaso de Marcos Vidal. Excelente canción, muy buena canción, pero no veo una congregación cantando sobre el payaso. Entonces, una canción, primero, buena en general, es que su mensaje te apunte a edificarte y a crecer en el camino del Señor y a alabar al Señor, o a adorar al Señor, a responder a sus atributos, a santificarte. Pero una canción congregacionalmente buena, entonces ya eso es otra cosa. Y de eso podemos hacer un taller completo. Pero rápidamente, una canción que pueda ser cantado por absolutamente todo el público que tú tienes ahí, ancianos, niños, varones, hembras, jóvenes, y que sea una canción que esté basada estrictamente en la palabra de Dios. No que se trate de tus experiencias personales, ni mucho menos que sea una canción antibíblica. Como he visto en congregaciones cantando desde el púlpito canciones dirigidas a Satanás. Y a veces usan versículos de la Biblia, pero al final le están cantando directamente a Satanás. Entonces, oye, no. Entonces, lo otro es que esa canción debe exaltar al Señor. Debe poner al Señor en primer lugar de una o de otra forma. Y claro, a esa persona le voy a recomendar que desglose bien el Salmo 96, donde dice que sea nuevo, que anuncie la salvación en el Evangelio, que proclame el nombre de Cristo, que exalte los atributos, la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, e incluso
declarando sus atributos, no solamente los que son positivos para nosotros, también hay algunos que son de la severidad, la justicia de Dios, que pueda declarar los atributos en todas sus dimensiones. Amén. Así es. Otra vez, así es. Alguna vez escuché, tú has escuchado tal vez la canción de Vivir es Cristo. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazo? A veces como ministros de alabanza, y creo que lo puedo hablar porque somos mexicanos, y tendemos a crear o a escoger canciones que prendan a la iglesia. Y es como, vamos a reventar y que todos griten y que hagan esto y lo otro. Puede ser que tú tengas a una persona que un día antes estuvo enterrando a su papá o a un hijo. Y lo decía Gerson, tú y yo tenemos que abarcar no nada más un gozo, sino hay veces que tenemos que hablar de la justicia de Dios, la santidad de Dios. Hay veces que podemos cantar esta parte de vivir es Cristo. Señor, ¿cómo voy a recibir nada más de ti el bien y el mal o lo que está pasando alrededor lo voy a rechazar? Así que eso también es fundamental en la iglesia. Líder de adoración, por favor entiende esto. La alabanza no se trata de prender a la gente, no se trata de eso, se trata de dar gloria a Dios, que la gente pueda adorar a nuestro Dios con todas las emociones, con todo lo que Él tenga, con todo su ser. De eso se trata. Así que tu programa no lo hagas en base a lo que te gusta. Alguna vez tenemos una broma entre las bandas que tocan aquí y es como, mira pastor, esa está bien chida, que quién sabe qué, que bla bla bla. Sí, pero está chida para nosotros, pero no, simplemente no la podemos tocar aquí en la iglesia. O a veces han llegado y, oye pastor, es que esta canción no me gusta. Qué bueno, porque no era para ti, era para Dios. Tú no puedes estar escogiendo canciones porque a la iglesia le gustan o porque no le gustan, porque la adoración y la alabanza no es para ellos, es para nuestro Rey. Así que sácate ese chip y vamos a sacarnos ese chip de, no, es que esta sí prende a la iglesia. No, es que con esta, prendemos a la iglesia. No se trata de eso, mi hermano. Así que sé sabio. Recuerda lo que nos han enseñado estos monstruos. Monstruos es bueno. Es buen, monstruos es sí, no. Ahorita me van a agarrar aquí. Recuerda lo que nos han enseñado. La adoración es más que solamente música, es más que solamente lo que te gusta a ti o lo que le gusta a la iglesia. Bien, quiero abrir ya un momentito más para preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor levanta tu mano para que te lleven un micrófono y puedas expresar la pregunta. Ahora resulta. Bien, ahí está. Bueno, gracias por, la verdad ha sido maravilloso lo que hemos aprendido. Antes que nada, gracias. El tema de siempre, los que estamos acostumbrados o escuchamos un tipo de música hace 20 años o 30 y luego a los 10 diferente y luego así, y de repente la música de ahora, que es muy buena, es casi la que se canta. ¿Qué tal recordar de repente esas viejitas de manera más constante, ¿no? Y sobre todo para los viejitos, yo no sé qué tanto estoy, seguro que cada día más un poquito, pero creo que valdría la pena, ¿no? Como por ahí lo mencionaron en alguna de las pláticas que tuvimos, a lo mejor la palabra tropicalizar es extraña, pero no sé si me explico, adaptarla a ritmos modernos, a la banda como toca, pero creo que valdría la pena, ¿no? Eventualmente que no lo pierdan los grupos de música, ¿no? De las iglesias. Eso es excelente. Yo pienso que hay un valor en los himnos que se escribieron hace muchísimos años atrás, que tú no encuentras en la mayoría de las canciones de ahora. Y yo no creo que una canción debe ser juzgada por los años que tenga desde su composición, sino por lo que dice en sí. Y hay himnos de eso que todavía están vivos y eso demuestra qué tan buenos son. Han pasado la barrera del tiempo, porque la verdad es que la palabra que tienen es una palabra necesaria para cada día, porque están basados en la palabra de Dios. Y de ahí la importancia de componer basado en la palabra, porque mis pensamientos, mis experiencias son irrelevantes con el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios nunca pasa de moda.
Y por eso yo pienso que esas canciones, como mencionaba alguien ayer, Estoy Bien, el himno Estoy Bien, es uno de los himnos más hermosos que yo he oído. Canciones como esa deben seguir cantándose en la iglesia. En nuestra iglesia se tiene de hecho por regla. El pastor dice que debemos cantar por lo menos 2 o 3 de esas que se escribieron hace muchísimo tiempo. Y es un pastor joven. Y fíjate, hay iglesias que llegan al error de dividir. Dicen, y ahora vamos a cantar esto para esta generación. Y ahora que llegue el tiempo de cantar los de esta generación. Entonces, miren, que los cambios unifiquen. Y tratemos de que como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, busquemos el balance. Si podemos añadir elementos contemporáneos, ¿entiende?, a contenido bíblico, cristocéntrico, fundamentado en la palabra, quise yo, de otras épocas, pues hagámoslo, pero mantengámonos unidos. Eso sería una recomendación. Una de las cosas que se hace en Estados Unidos que da mucha tristeza es que hay diferentes cultos o diferentes horarios. Uno es para la música más contemporánea y luego 2 horas después para música más tradicional. Lo ponen así, o sea, lo anuncian así. Servicio contemporáneo y servicio tradicional. Y lo que, como está diciendo Gerson, eso no trae unidad a la iglesia. Y creo que nuestras iglesias deben de tener ancianos, jóvenes, y que podemos aprender de nosotros y cantar juntos. Y lo que está pasando en esas iglesias es que todos los ancianos van a un culto y todos los jóvenes van a un culto y no hay esa enseñanza que podemos tener y aprender juntos. Y no se valora una generación. Y no se valora una generación a la otra. Y como estamos diciendo, que si es la palabra, lo que se está cantando va a ser relevante para todos. Va a ser relevante para todos, como dice Isaac. Y también como miembros de la iglesia, ustedes y nosotros también, el estilo es un método. Entonces mucha gente me puede decir a mí, no pude cantar con eso porque no era mi estilo. Bueno, busca lo que está pasando en tu corazón, porque el estilo es un método y como estamos diciendo, la palabra es lo más importante de lo que está cantando y que glorifique y exalte a Dios. Ok, una pregunta más para ya de ese lado. Bueno, varios. Venga, vamos a darle a todas y nada más las contestamos. Yo quiero preguntarles, PSG particularmente, ¿cómo trata con esto cuando salen a tocar a otra iglesia? Imagínense, ustedes traen sus canciones, se podría decir modernas, y llega a una iglesia que es súper tradicional. Y si traen secuencia y todo eso, ¿cambian lo que iban a hacer o hacen lo mismo, intentan explicarlo? Lo digo porque muchas veces la iglesia, cuando es tradicional y cantas una canción nueva, por decirlo así, no se conecta tan fácil, ¿no? Se quedan así como, ¿y eso qué? Entonces, ¿ustedes PSG cómo lo maneja? Bueno, yo recuerdo antes de venir aquí, yo le pregunté a Gadiel, le dije, envíame por favor las 30 canciones que ustedes han estado cantando en los últimos meses. Precisamente para eso, porque el venir aquí y cantar no es, déjame ir y llevar las canciones de PSG para promocionarla, para que la gente se la aprenda, nada de eso, sino déjame ver cómo, número uno, podemos enriquecer o cantar acerca de lo que vamos a predicar, pero también que la iglesia cante. Entonces, si yo puedo encontrar un balance entre lo que ustedes conocen como iglesia o la iglesia donde vamos conoce y lo que se va a predicar, entonces vamos a cantar sobre eso. En pocas palabras, nosotros nos adaptamos o tratamos de adaptarnos lo mayor posible a la iglesia a donde vamos. La idea es unificar a la iglesia. O sea, la idea es unificar a la iglesia en torno a la gloria de nuestro Señor. O sea, no se trata de promovernos, no se trata de presentar nuestras canciones, no se trata... Exacto, y unificar a la iglesia en general en torno a la palabra de Dios. Y eso implica que tenemos que añadir de repertorio local, lo que sea, con el fin de fortalecer y soportar nuestro mensaje.
No hay ningún problema. De hecho, esta noche en el concierto vamos a cantar algunas de nuestras canciones, pero también vamos a cantar canciones que son canciones, vamos a decir, que están sonando en el momento aquí en Horizonte y en otras iglesias. Así que adoremos juntos esta noche. Bueno, primero que nada, agradecerles. Han venido a afirmar muchas cosas que a lo mejor en nuestro corazón había dudas y crean que es de mucha edificación para mi vida. Y no creo que para mí, sino para todos. Y gracias por las flores para los himnos, porque yo vengo de una iglesia en que es el polo totalmente contrario. Cantamos puros himnos, coritos antiguos y sin duda que son de edificación y me gozo mucho. Pero la pregunta va a lo siguiente: ¿cómo evitar que a lo mejor en el grupo de alabanza nos sugestionamos en la siguiente manera? En que estamos en el entendido que los coritos rápidos pues son de gozo y entramos al momento de las alabanzas que son un poquito lentas y es: Señor, nos vamos a deleitar en tu presencia. Y no es así. Bueno, quiero pensar, porque me ha pasado que yo me gozo, cantamos un corito: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y ese es algo que viene a mi corazón y me redarguye y que me llena de gozo. Y no precisamente eso quiere decir que voy a estar en un momento de adoración, porque estamos en el entendido de que no, la adoración no se enfoca en la música. Entonces, ¿cómo evitar esa sugestión de clasificación de cantos? Que estos son alabanzas y estos entramos en momento de adoración. Es como, esa sugestión que podemos llegar a tener con los coros. Bueno, a la iglesia, cuando tú llegas a la iglesia, tú llegas con un propósito: celebrar la victoria de Jesucristo, la salvación, la redención. Quieres celebrar la grandeza de Dios, y eso no puede estar definido por la música. Eso no puede estar clasificado por cómo va el ritmo. Eso es un solo ideal: suene el ritmo que suene. ¿Entiendes? Estás cantando, las letras están influyendo en lo que estás diciendo, influye. Tus emociones cambian por la música, pero el objetivo principal nunca debe cambiar, que es postrar nuestro corazón ante Dios, engrandecerlo por sus obras, cantar de sus atributos. Creo que eso sería una... Claro, y educar a la iglesia en esto. Sobre todo, que el mismo que esté conduciendo las alabanzas le dé más prioridad a lo que dice la canción, a que el ritmo que lleva la canción. Hermano, vamos a cantar tal cosa y vamos a adorar al Señor con esto, sin importar el ritmo. Y de hecho sirve también como técnica alternar el asunto, de no solamente, bueno, cantamos primero las canciones rápidas y después cantamos las canciones un poquito más lentas. En mi iglesia a veces eso, empezamos con una canción lenta y luego inmediatamente empieza una rápida y después viene el tiempo de los anuncios, nos saludamos y de repente metemos una canción rápida y llega el mensaje. Porque la importancia la tiene el mensaje y la progresión que lleva una canción a la otra en cuanto a su letra, en cuanto a su contenido, no necesariamente el ritmo. Y no sé si te refieres a la rutina de empezar con canciones rápidas y luego poner un poco de canciones más lentas y terminar con algo como más íntimo que te llame, ¿verdad? Te refieres a esa estructura que casi siempre es general. Yo creo que eso depende de lo que edifica a la iglesia. Yo pienso que tú tienes que ver qué edifica, porque si eso está de alguna manera disturbando la interacción con Dios, hay que revisarlo. Es decir, si podemos alternar un poquito más, como dice Isaac, para que no haya una rutina, no sea tan igual, y alternar un poquito el programa y modificarlo, diversificarlo, que es la palabra, para que la iglesia no pierda la conexión y la interacción con Dios. Isaac, un segundo. Algo importante para saber que nuestra misión es glorificar, exaltar el nombre de Dios. Las canciones que usamos, lentas, rápidas, esos son métodos de una estructura que usamos. Y algo que me gusta decirle a personas es: cásate con la misión, que es glorificar, exaltar el nombre de Dios, y ponte de novio con los métodos, porque los métodos pueden cambiar.
Eso siempre puede cambiar, esos son métodos nada más. Pero la cosa que te quieres casar es con la misión que es exaltar el nombre de Dios. Bien, Hola, creo que se va a relacionar un poquito mi pregunta con la anterior. ¿Cuál es la diferencia desde su punto de vista entre salmos, himnos y cánticos espirituales, como lo dice Pablo? Porque, bueno, he escuchado como algunos puntos de vista y sería interesante saber si creen que son como tipos diferentes de canciones o de alabanzas, o si son simplemente sinónimos. Esa es la pregunta. Hablamos hace un momento acerca de eso. Hay diferentes escuelas de pensamiento. Personalmente, pienso que no tiene que ver con el estilo musical, porque algo que debemos pensar, el estilo musical que gusta aquí a la iglesia de Horizonte, que es que puede ser el que mejor se adapte a esta iglesia, no va a ser el que se va a adaptar a una iglesia en África, no va a ser el que se va a adaptar en una iglesia en Inglaterra. Entonces la Biblia no te está diciendo canta este estilo, no se refiere a eso, así que pienso que no es. Al final no te puedo dar una definición o una descripción de cada una de esas cosas, pero sé que no habla de estilo. Algo que añadir a eso, también hay que ver la intención del texto donde Pablo expone en secuencia esos estilos. La intención de Pablo no es abordar estilos. O sea, Pablo no quiere entrar en un debate respecto a qué significa uno, qué significa el otro. La intención de Pablo en el texto es decir, llénense ustedes, satúrense de cosas, de cantos, de salmos, de palabras entre ustedes que hablen de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios. O sea, Pablo no está dándole importancia a los estilos per se. Otra cosa es que a lo largo de la historia de la humanidad, los estilos y la forma en la cual nosotros nos referimos a estilos han cambiado. Entonces no creo que para nosotros entender la importancia del salmo, del himno, del cántico, tengamos que remontarnos a qué significaba en cuanto a estilo en esa época eso, si no veamos el contexto del texto y tomemos lo que se nos aplica eternamente. Bien. Sí. Última pregunta, recuerda esto, ahorita PSG va a estar comiendo, ya están esperando a sus familias, van a estar comiendo ellos, así que mientras ellos están comiendo creo que se van a sentar así en mesas separadas. Tú puedes estar, ojo con esto, comiendo y platicando, porfa, porque como Jesús dice. Comiendo y platicando, si tú tienes más dudas puedes acercarte a cada uno de ellos. Ayúdame con eso por favor, porque su agenda está un poquito apretada. Ellos lo que me pidieron es, nosotros Gadiel no queremos estar allá atrás comiendo las galletitas, no, nosotros queremos estar con la gente, pero por temas de agenda y lo que ellos tienen que hacer, tienen que venir a ensayar un poco, a hacer soundcheck y después van al hotel a hacer lo que tengan que hacer y después regresan para acá. Entonces ayúdame con eso. Ellos quieren pasar un tiempo ahora contigo, pero comiendo y platicando, ¿sabes? Última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada con los niños, con los pequeños. Desde su experiencia, perspectiva, consejo, ¿cómo se puede involucrar más a los pequeños en un tiempo de alabanza, tanto en la iglesia como en casa? Sí, eso es un tema en todas nuestras familias, pero todo parte de la conciencia del evangelio que ellos tienen. Nosotros no podemos forzar la alabanza y la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque eso proviene de nuestra conciencia de quién es Dios. O sea, nosotros adoramos a Dios porque conocemos a Dios, porque somos conscientes de su obra en nosotros. Entonces, creo que en muchas ocasiones nosotros queremos forzar a nuestros hijos a que levanten las manos, a que canten, y en esencia estamos forzándolo a hacer algo que no tiene ningún sentido para ellos. Ningún sentido para ellos. Que lo que están viendo sencillamente es un acto meramente religioso, por cumplir con
con nosotros los papás, que queremos que se vean bien espiritualitos, ahí, que pasen la aprobación de quienes están alrededor. Pero la alabanza tiene que ser el producto, su devoción a Dios tiene que ser el producto de la conciencia del Evangelio. Entonces yo creo que ahí se llega, o sea, al llevarlos a ellos a exaltar a Dios, parte de nosotros predicarle el Evangelio, de tener conversaciones con ellos, profundas, ¿por qué no profundas? Intercambios respecto al pecado y a cómo Dios interviene en esa condición que nosotros tenemos, y en esa confianza que tenemos de que el Espíritu Santo trae ese conocimiento y esa convicción a sus vidas. Creo que si nosotros modelamos entonces adoración y alabanza consciente de por qué lo hacemos, ellos eventualmente van a seguir. Ellos son los primeros discípulos que nosotros tenemos. Hay algo muy interesante que me pasó a mí hace meses, y hay un CD, no, ni CD, que es un CD, un disco que escucho, que me gusta para los niños, con buena teología, pero hay una canción ahí que el estilo no me gusta tanto. Entonces cada vez que llega con buena canción le pongo next, la que sigue, ¿no? Y una vez se me olvidó quitarla esa y poner la que sigue, y a mi hija Bella le encantó esa canción. Y ya para mí es mi favorita canción, ya. Porque para mí es más importante, más que el estilo, que ella sea edificada con la palabra que se estén cantando en las canciones. Y muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo como padres es eso. Es ellos primero. A mí no me importa el estilo si tiene buena edificación con la palabra de Dios. Algo que se hace aquí en Horizonte, y tal vez tú lo has visto, es lo siguiente: nosotros procuramos que al menos un domingo al mes los niños puedan entrar con sus papás al servicio de alabanza y adoración, para que ellos vean. Yo lo he contado en la iglesia Horizonte, lo sabe. Yo tengo algo bien marcado en mi corazón de mi papá, y no fue un cinturonazo. Fueron dos. Yo tengo algo bien marcado, y es que yo, cuando era muy pequeño, muy pequeño, yo veía a mi padre. Yo lo veía porque él estaba acostado, recuerdo, sobre la cama y la Biblia, y yo veía que caía agua. Yo chiquito, yo decía, caía agua. Yo, después que crecí, yo supe lo que era. Mi papá estaba abriendo su Biblia, estaba leyendo, y él derramaba sus lágrimas sobre esa Biblia. Tú no sabes qué eso me marcó a mí. Muchas veces, a mi hermano, tú y yo queremos enseñarle a los hijos. Yo no tengo hijos ahora, tuve muchas sobrinas, y yo puedo ver, tengo muchos matrimonios también en consejería, y queremos enseñarles y decirles, así hazlo, y así esto, y así es lo otro. Ellos miran tu ejemplo. Ellos, mira, el ejemplo arrastra más que lo que tú les puedas hablar. Ellos, yo cuando doy la plática para papás, aunque yo todavía no soy papá, les decimos esto: tú le pides a tu hijo que respete a la mamá, pero ellos ven cómo tú le gritas a mamá. Eso es incongruente. Eso es incongruente, mi hermano. Así que si tú quieres enseñar adoración a tus hijos, tú sé el primero que adora. Tú sé el primero que adora. Levanta tus manos, que tus hijos puedan ver cómo te gozas delante de Dios, cómo estás hincado en tu casa, cómo amas a tu esposa, cómo les amas a ellos. Adora. Tú primero sé el que adora, y después vas a ver que esos pequeñitos, porque van a estar viéndolo, aunque tal vez no lo sepan en ese momento, como yo no lo sabía en ese momento, pero eso va a quedar marcado también en sus corazones. Enséñales con tu ejemplo. Así que adora. Y confiemos en la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros pretendemos que nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. O sea, ellos tienen, ahí chiquitos, tienen la naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos. Confiemos en que en la medida que le enseñamos el Evangelio y modelamos una genuina devoción, el Espíritu Santo también va a estar obrando en sus corazones. Así es, amén. Venga, vamos a... Gracias, chicos, gracias. Bien, vamos a orar para terminar con esto. Por favor, acá afuera la cafetería va a estar abierta para si tú quieres consumir o simplemente quieres estar con ellos platicando, lo puedes hacer. Me acaba de llegar la noticia que ya están las playeras ahí. Recuerda, son solo 130 playeras, no hay más por el momento. Entonces al rato se van a vender en el concierto. Son 1200 gentes aproximadamente que van a estar al rato en el concierto.
para 130 playeras. Si tú quieres llevártela, es como tú estuviste en el taller y eso, pues dale por favor. ¿Sabes? Entonces, familia, gracias por estar acá, gracias a todas las iglesias que estuvieron. Pregunta, ¿queremos a PSG el siguiente año? Ok, vamos. Ya los atoré, aquí les di al atorón, aquí mero. No, ya. Vamos a estar platicando con ellos mientras ves siguiendo todo lo que van a estar haciendo en Para Su Gloria, por favor, ahí búscalos, ve siguiendo todo lo que ellos están haciendo. De repente ellos hacen Facebook Live los martes y ellos salen a las 6 de la tarde para aquí, para México. Ellos están hablando acerca de estos temas, entonces va a ser muy edificante. Por favor, sígueles, dale like para que te puedan llegar todas las notificaciones. Vamos a orar y familia, nos vemos al rato en el concierto. Vamos a orar.